acá, mi nombre es Rodrigo Alberto Arana Ruiz y mi carnet es AR102409. El día de ahora vamos a hablar del diagnóstico pedagógico y voy a leer un párrafo que me pareció muy interesante. Dice: el diagnóstico pedagógico, proceso con carácter instrumental, científico e integral que permite realizar un estudio previo y sistemático a través de la recopilación de información del estado real potencial del sujeto y de todos aquellos elementos que puedan influir de manera directa o indirecta los resultados que aspiramos, teniendo una dinámica de evaluación, intervención, evaluación para poder transformar, fortalecer, formar, desarrollar y educar desde un estado inicial hacia algo potencial, atendiendo a la diversidad y apoyándose en diversos métodos y técnicas. Lo que quiere decir aquí es que vamos a tener al usuario o al paciente, dijéramos en un estado 1 y se quiere llevar a un estado 5 o 6 o hasta 10 si fuera posible. Y se ocupan diferentes metodologías para poder ayudar al usuario a llegar a ese nivel de una manera potencial. Ok, vamos con las fases del diagnóstico. Procesos en los que se fundamenta la toma de decisiones sobre la situación de los estudiantes. Algunas de estas decisiones son qué problemas educativos han motivado el inicio del proceso de diagnóstico, en qué marco institucional, público o privado y en qué nivel va a concentrarse la intervención educativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué problemas hay? O sea, si se divaga su atención, si tiene problemas con las matemáticas, si tiene problemas con la lectura comprensiva, y cómo yo voy a ayudarle con estos problemas. O sea, cómo yo voy a hacer esta intervención educativa, qué voy a hacer para poder intervenir y poderle ayudar a este estudiante con estos problemas que pueden ser una hipótesis que se puede creer que es eso, pero puede ser que sea otra cosa. Entonces, cómo yo voy a intervenir como psicólogo ante las necesidades de este estudiante. Y ahí vamos con la planificación, organizar los procesos, cuestiones como por qué, cómo, con qué o quiénes, cuándo. Recogida de datos e hipótesis implica la valoración de la información que tiene el centro sobre el estudiante, recogida en la entrevista familiar inicial, expediente del alumno, como datos personales del estudiante, datos personales de los padres o tutores. ¿Qué quiere decir esto? Que por qué se cree que tiene déficit de atención, o por qué se cree que va mal en matemáticas, o por qué se cree que tiene problemas de lectura comprensiva o le aburra la lectura. Y también se necesita todo el aspecto general, como los datos personales del estudiante, por ejemplo, cómo fue el embarazo, cómo fue la niñez, gateó, no gateó, cuándo habló, cuándo no habló, si tuvo una alimentación buena cuando fue bebé, y también los datos personales de los papás, si ha habido alguna enfermedad, si han habido diferentes evaluaciones. Por ejemplo, si yo fuera papá y yo tuviera TDAH, probablemente mi hijo pudiera tener TDAH y ese tipo de cosas. Ok, vamos con la evaluación de la información. Es necesario recoger la máxima información relacionada con la situación actual del estudiante y de los aspectos que más preocupan al tutor o tutora y que suelen ser el motivo de la demanda de diagnóstico pedagógico. Comprobación de la realización de los estudiantes. Esta tercera fase consiste básicamente en el desarrollo del proceso planificado tras la elaboración de la hipótesis anteriores. O sea, lo que quiere decir es que aquí me acerco al maestro, le pregunto cuál es tu preocupación, vea qué es lo que te preocupa de este estudiante, qué es lo que sentís que este estudiante tiene, porque los maestros pues pueden tener un aspecto general, pero lo concreto, como yo
puedo tener con un método. Y tengo hipótesis, tengo una hipótesis de este estudiante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como psicólogo para darle una base o un fundamento a esa hipótesis? Ok, vamos con la siguiente. Evaluación de la información. La valoración de la información. Los dos tipos de información nos permiten formular las hipótesis pertinentes que deberán guiar las siguientes fases del diagnóstico: la delimitación de objetivos, la selección de instrumentos, decisiones de derivación a otros especialistas, corrección e interpretación. Es la cuarta fase y supone el análisis y la síntesis de la información recogida para describir, predecir y explicar. ¿Qué quiere decir esto? Comienzo ya a buscar más. Me han dicho que este niño pueda que tenga problemas con la atención. Busco todas las evaluaciones que pueda pasar para ayudar al niño con la atención o ver si realmente tiene problemas de atención. O si tiene problemas de discalculia, ver todos los métodos que yo puedo otorgarle para que el niño, para ver si realmente tiene discalculia o tiene problemas con los números, y así hacer un proceso adecuado para la problemática que el niño presenta. Y también agregar que si es algo que yo necesito evaluar, como por ejemplo cómo se están comunicando las neuronas, puedo referir a que le hagan este estudio al estudiante para ver cómo está el cerebro, cómo se está desarrollando el cerebro o cómo está el proceso neuronales en el cerebro. Y ya para terminar sería corrección e interpretación y devolución de los resultados, orientaciones y tratamiento. En corrección e interpretación es la cuarta fase y supone el análisis y la síntesis de la información recogida para describir y predecir y explicar conductas de los alumnos en función a las variables individuales, familiares, escolares y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo presión de los papás, tengo, por ejemplo, problemas familiares de mamá y papá, que tengo muy probablemente un hermano que es adicto y que los papás están sobre esto, van a influir en los estudios del niño. Por ejemplo, si tengo un papá que fue adicto al alcohol o a la marihuana y quedó embarazada la mamá durante que estaba alcoholizado o estaba consumiendo marihuana, por ende pueda que tengamos un niño con TDAH. Entonces, todas esas variables conjugan en el hecho del estudiante en su desarrollo dentro del aula. Por ende, pueda que el niño esté distraído, pueda que el niño no haya comido, pueda que el niño no le importen los estudios, puede ser que el niño esté deprimido. O sea, hay varias variables y la devolución de los resultados es el hecho de todas las metodologías que yo ocupé, dar los resultados, y cómo voy a orientar a los papás para darle un buen tratamiento a este niño para que este niño pueda alcanzar pues el grado en el que está, o ayudarle con los problemas de aprendizaje que tiene. Entonces es como un consumado de cosas que hay que hacer, porque sí, papá, mamá, maestro y estudiante. O sea, los papás tienen que trabajar de la mano de la maestra o maestro para poder ayudar al estudiante. Y en eso nosotros nos encargamos a dar las sugerencias necesarias para que el estudiante pueda tener una mejor calidad en el colegio. Y como resumen, sería 8 fases. Primera, planificación de procedimientos a seguir. Formulación de interrogantes, exigencias en función de la demanda, objetivos de diagnóstico. 2. Recogida de la información, datos de la historia de la persona a diagnosticar, datos relevantes del ámbito familiar y educativo, datos complementarios según la etapa educativa. 3. Formulación de hipótesis y de deducción de
de consecuencias, selección de las variables a analizar, procedimiento de recogida de datos, elección de las técnicas concretas en función de los objetivos del diagnóstico, características de las personas, contexto de la modalidad de diagnóstico. Cuarta, comprobación de hipótesis, aplicación de resultados de las técnicas elegidas, observación de la conducta durante la aplicación, interpretación de los datos del diagnóstico. 5. Conclusiones y toma de decisiones. 6. Comunicación de los resultados, elaboración del informe. 7. Orientaciones, intervención. Y 8. Seguimiento. Esta sería mi tarea, mi evaluación. Espero haberme ganado los panes con chupe y la horchata, licenciada. Así que tenga bonita tarde o mañana o noche cuando vea este video.